Bueno, ante todo, muy buenos días. Agradezco a la organización de este tercer curso internacional, más allá del cuidado, mejorando la calidad de vida del cuidador y de los receptores del cuidado, ¿no? Bueno, como ya lo dijeron, agradezco la presentación y, bueno, el tema que voy a conversarles ahora es sobre el manejo y tratamiento de las enfermedades osteoarticulares. Y aquí vamos a empezar. Bueno, dentro de las enfermedades articulares, yo recibo el tema como médico traumatólogo y tengo que ver que hay muchas enfermedades, muchas patologías, todas dentro de cada segmento, ¿no? Tenemos el pitoillo, tenemos la articulación de la rodilla, la cadera, mano y muñeca, hombro, codo, columna vertebral y cada una de ellas tiene sus distintas características y patologías propias de cada articulación, pero hablar de todas ellas, creo que en 45 minutos sería imposible. Lo que sí es posible es, y a mí me interesaría muchísimo, es que tengamos un concepto sobre que este tipo de patologías muy particulares de cada segmento pueden ocasionar, con un mal tratamiento, con un mal diagnóstico, con un mal cuidado, un mal seguimiento del paciente, puede lograr o puede desencadenar una patología muy conocida por todos nosotros, personal de salud, que son las artrosis articulares, ¿no? Las artrosis articulares, que es un problema endémico, es un problema que lo tenemos a nivel mundial. Si bien es cierto, no nos va a matar, o no es letal como otras enfermedades cardiovasculares, como las neoplasias, pero esa es una enfermedad muy prevalente y que afecta mucho la calidad de vida y se está viendo cada vez incrementada muchísimo más en los países desarrollados y también en países que tenemos una expectativa creciente como es nuestro país y Latinoamérica, ¿no? Vemos una prevalencia global de más de 300 millones del año. En el año 2017, una incidencia de casi 15 millones en el 2017. La prevalencia y la incidencia aumentó en menos de 30 años en casi un 10%, ¿no? A nivel mundial. Entonces es una patología que estoy completamente seguro que nosotros la hemos visto, la hemos diagnosticado, tratado y convivimos con ella a diario en nuestra práctica clínica. Vamos a iniciar con la primera parte de esto, que es algunos conceptos generales sobre la osteoartrosis en general, ¿no? Y tenemos que es una enfermedad articular degenerativa, es una enfermedad que tiene un bajo grado de inflamación, es muy heterogénea, ¿no? Y tiene que ver directamente con el cartílago y con su desgaste progresivo. Sobre esto es muy importante que nos hagamos algunas preguntas, nosotros que vemos muchos pacientes que viene con dolor articular, ¿no? La artrosis es igual que la osteoporosis, los síntomas son similares, hablar de artrosis es similar a hablar de artritis, pues hay una clara diferencia que los pacientes no lo saben, incluso nosotros como personal de salud a veces lo confundimos, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad del hueso, no es una enfermedad del cartílago. La artrosis es un desgaste del cartílago. Y la artritis es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, pero no tiene que ver con el cartílago en sí. Claro está que lo que vamos a tener es un desgaste articular, pero no necesariamente es una enfermedad que afecta directamente al cartílago por un desgaste mecánico, por un alto impacto, unas altas cargas, que eso sí es la artrosis, ¿no? La artritis es una enfermedad inflamatoria que afecta de forma general y está mediada por anticuerpos, ¿no? Y el tratamiento es completamente distinto. La osteoporosis, al ser un debilitamiento, por así decirlo, una disminución de los niveles de calcio en el hueso, vamos a tener un hueso débil, pero esto es silente, esto no va a producir ningún síntoma, no va a producir dolor, ¿no? A diferencia de la artrosis que sí nos va a producir dolor. Entonces, clarísimo que la artrosis es muy distinta a este tipo de enfermedades. En cuanto a la prevalencia a nivel mundial, vemos que es muy parecida. El 10% de población en Estados Unidos la presenta. En México, en un estudio reciente también, vemos que encontraron un 10,5 de prevalencia en toda la población en general. Entonces es un índice muy alto. En Latinoamérica tenemos que más o menos fluctúan igual, ¿no? Un 8 o 10%. Y aquí que quería compartirles esto porque me llama mucho la atención que aquí, por ejemplo,
ejemplo, tenemos un rango en la población peruana de 1,55, ¿no? Que está muy, muy alejado de la prevalencia mundial. Esto no creo que sea cierto, nosotros vemos muchos pacientes con artrosis. Lo más frecuente, o sea, lo más probable es que haya habido, tengamos un muy mal registro en cuanto al diagnóstico y en salud pública sobre lo que es la artrosis. Y por eso es que estamos dándole más importancia a la artrosis en este momento. En cuanto a la fisiopatología o cómo se produce esto de forma molecular, es una inflamación que va a ir desgastando el cartílago, mediada por prostaglandinas, por óxido nítrico, citocinas, proteasas, radicales libres, y esto va a interferir directamente con la interleucina 1, que es la que se ha visto implicada en el desgaste del cartílago, ¿no? Va a producir un catabolismo o una destrucción del cartílago articular, y esto progresivamente se va a ir dando. Esta inflamación que nosotros vemos aquí puede ser mediada por muchos factores, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Los factores de riesgo principalmente tenemos la edad, porque la edad está directamente relacionada con la artrosis. A más edad, mayor desgaste, mayor pérdida del cartílago. El sobrepeso también es una patología bueno, es una endemia en ese momento, que tiene que ver también con el aumento de cargas en las articulaciones, sobre todo en las rodillas, en las caderas, en los tobillos, que son las articulaciones que sufren más con este sobrepeso. El sexo femenino también está implicado en esto. He visto que los receptores de estrógeno están directamente implicados en la fijación del cartílago. Entonces, en las mujeres que ya pasan la menopausia hay un mayor desgaste articular. Y el antecedente familiar también, que tiene que ver con algunos genes que se heredan por parte de los padres, ¿no? También hay otro cuadro aquí que yo estoy compartiendo que tiene que ver con la susceptibilidad, ¿no? Factores que tienen que ver con una calidad del músculo, con una actividad física, con unas malas posturas o malos movimientos, con la ocupación o el trabajo de cada paciente, los daños en la articulación, los mal alineamientos articulares y también con una dismetría en los miembros inferiores que podría ser secundario a una fractura, a una secuela traumática. Entonces, estos factores son modificables, pero hay otros factores que no podemos modificarlos como son estos, ¿no? La edad, el género, la genética y la raza. Las articulaciones más afectadas en frecuencia tenemos a las manos, tenemos las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Todas estas con una distinta característica y clínica, ¿no? Nosotros tenemos pacientes del sexo femenino generalmente que vienen con dolores y deformidades a nivel de los dedos, ¿no? En las articulaciones más distales de los dedos. Vemos aquí, por ejemplo, hay una pérdida del espacio articular muy distinto a esta articulación. En la columna también comienzan a haber deformidades y una disminución del espacio articular y una pérdida de este espacio entre las vértebras. Igual en las caderas también, en las radiografías podemos ver una pérdida del espacio articular, así como también en las rodillas. El cuadro clínico principalmente lo vamos a tener por dolor. El paciente con una artrosis va a venir con un cuadro de dolor. Es, es el primer síntoma por el que viene el paciente. Dolor articular predominantemente en las noches, luego de hacer actividades físicas. Eso es un dato muy importante, ¿no? El dolor en las mañanas es más típico de unas artritis, ¿no? El dolor después de las caras, después de caminar, después de hacer un esfuerzo físico es generalmente más indicativo de una artrosis. La rigidez articular, la deformidad, como vemos aquí en esta imagen, y esto nos va a producir incapacidad. Y estos síntomas a la larga van a llenar un conjunto de síntomas bueno, nos van a dar una limitación en las actividades cotidianas, que es lo que más afecta en la calidad de vida del paciente. Dentro del diagnóstico principalmente tenemos la radiografía y tenemos una clasificación que la vemos aquí, pero con lo que quiero que nos quedemos es cómo va evolucionando la artrosis, ¿no? Una artrosis leve donde hay algunos osteofitos que son formaciones óseas pequeñas, como unos pequeños cachitos que se van formando a nivel de los cóndilos, va perdiendo la forma, y una prominencia de las espinas tibiales, ¿no? Unas espinas tibiales que cada vez se hacen puntiagudas, luego estas espinas se hacen mucho más prominentes, pierden alguna forma, después se disminuye el espacio articular, esto ya es una osteoartrosis
ya más avanzada y finalmente una artrosis muy avanzada o severa que ya hay una pérdida completa del espacio articular. Igual pasa en la columna vertebral, vemos una columna en su lado izquierdo, una columna, perdón, una pelvis, unas articulaciones de la cadera que están muy bien, con una muy buena forma y un espacio articular aceptable y aquí en esta cadera derecha vemos que sí hay pérdida de esta forma anatómica que tiene la cabeza femoral y también una pérdida del espacio articular. Igual pasa en la columna vertebral, cuando vemos una columna muy sana a una columna que ya tiene una artrosis con una disminución muy marcada del espacio articular, ¿no? La resonancia magnética es un estudio que también nos va a ayudar muchísimo, pero principalmente, y eso quiero que quede clarísimo, las radiografías, una buena radiografía es lo que nos da el diagnóstico o nos va a corroborar el diagnóstico clínico, ¿no? La resonancia magnética nos va a dar también ciertos indicios sobre cómo se va perdiendo el cartílago, sobre la pérdida o la disminución del espacio articular y la afectación de los meniscos. Aquí, por ejemplo, tenemos un menisco que se ve aquí negrito en esta parte, un triángulo, y aquí casi ya no se ve el menisco porque está completamente lesionado y extruido. También tenemos una escala. Nosotros valoramos mucho la calidad física, la calidad o las limitaciones en las actividades habituales de un paciente, no solamente por lo que nos dice de forma subjetiva, sino también la podemos cuantificar. Nosotros hacemos estos cuestionarios, nosotros le llamamos las escalas, que nos van a dar una puntuación sobre el grado de limitación que tiene el paciente. En este caso, aplicamos la escala de Oxford para ver la artrosis de la rodilla y la cadera con unas preguntas cotidianas que el paciente nos puede responder sin ningún problema. Esto lo vamos cuantificando. Cada pregunta tiene un puntaje y luego de estas 12 preguntas nosotros tenemos ya un puntaje en cuanto a una escala que la vamos a verificar aquí, ¿no? Escalas con puntajes más bajos nos indica que hay una artrosis severa, que es una limitación severa y que es muy probable que el paciente sí necesite una prótesis de rodilla o un tratamiento quirúrgico, a diferencia de puntajes más altos en las que la función articular está normal. La evolución de la artrosis en cuanto al tiempo es muy variable, ¿no? Nosotros tenemos todos estos factores que nos van a condicionar un pronóstico, ¿no? Si el paciente tiene obesidad, la genética, la edad, qué tanta rigidez articular tenga, el dolor, las cargas a las que está expuesto el paciente. Muchas veces el paciente de 60 años todavía tiene un trabajo extenuante, un trabajo físico y no vamos a poder hacer mucho sobre esto, ¿no? Entonces, la evolución va a ser muy variable, va a depender de cada paciente, cada caso, cada seguimiento y tratamiento efectivo también. Y es muy importante la educación, ¿no? Entender nosotros como personal de salud cuál es la progresión de la artrosis y qué es lo que tenemos que hacer para ir disminuyendo este desgaste articular y así el paciente llegue mejor. Entonces, así llegamos al manejo. En cuanto al manejo, hay tres pilares muy importantes, ¿no? Primero hay unas condiciones del paciente, ¿no? La modificación de los estilos de vida, que tiene que ver con la educación personal, familiar, que el paciente entienda que tiene que proteger su articulación y yo tengo muchos pacientes que por ahí tienen 60 años y les gusta mucho el fútbol, pero tienen una rodilla muy desgastada, entonces tal vez que puedan entender que tienen que ir cambiando o migrando de deporte a un deporte que tenga mucho menos fricción, mucho menos impacto. Eso es la protección articular, los ejercicios de actividad física tienen que ver también con una correcta alimentación. La terapia física es muy importante desde el inicio del diagnóstico. Tenemos que implicar al paciente, comprometerlo a que tiene que hacer terapia física, que tiene que cuidar su rodilla y una forma muy importante de enlentecer esto es con una muy buena terapia física y nosotros tenemos el tratamiento farmacológico y quirúrgico que después lo vamos a explicar aquí, ¿no? Cuanto al tratamiento farmacológico, nosotros contamos con una medicación principalmente para disminución del dolor, ¿no? Nosotros, y esto es claro que entiende el paciente, no vamos a dar una medicación para disminuir el dolor, que esto necesariamente va a tener un efecto sobre su enfermedad o sobre su evolución. La artrosis va a seguir. Lo único que vamos a hacer es paliativamente disminuir el dolor mientras el paciente comienza a cambiar su estilo de vida, mientras el paciente comienza a hacer terapia física o mientras el paciente comienza a fortalecer los músculos para que tenga unas articulaciones más sanas o comenzamos un tratamiento que sí puede cambiar de alguna forma o modificar la enfermedad, ¿no?
el manejo del dolor principalmente son el paracetamol que a grande dosis, ¿no? Un paracetamol de 1 gramo cada 6 u 8 horas puede mejorar el dolor. También, si no tenemos esto, podemos ir a la segunda línea, que son los AINES, teniendo mucho cuidado de no dar AINES por más de 2 a 3 semanas, porque si no tendríamos ya problemas gastrointestinales, problemas de nefrotoxicidad, o sea, problemas que tengan que va a afectar a un paciente la función renal, ¿no? Y puede producir mayor hipertensión y otros problemas concomitantes. Y bueno, dentro de la tercera línea ya tenemos los opioides, que tratamos de evitarlos porque producen mayor resistencia y esto no nos va a beneficiar, ¿no? Porque al final, como dije, la medicación para el dolor solamente es temporal mientras logramos que el paciente realmente mejore sus condiciones. Aquí hay 2 guías muy importantes que les voy a compartir. No quiero entrar en mayores detalles, pero es las últimas guías, con una comparación de la guía europea y la guía americana sobre el manejo de la artrosis, o el manejo no quirúrgico, ¿no? Que tiene que ver con igual el paracetamol, el acetaminofén, eh, los AINES y las guías europeas ya nos hablan que son mucho más directas o van directo con algunos medicamentos, algunos fármacos que son los modificadores de la enfermedad, que son los tal conocidos como los ISADOAS, que aquí seguro que ustedes han escuchado por ahí sobre la glucosamina, el condroitín, el colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico, que son el piescreine, que es el saponificable de soya, y palta, son medicamentos que después les voy a explicar a grosso modo que tienen que ver con si pueden enlentecer de alguna forma la evolución de la artrosis. Aquí tenemos algunos de ellos que también son muy aplicables por nosotros dentro de la especialidad, que es el ácido hialurónico, que es un líquido que va a ayudar a lubricar las articulaciones, va a disminuir el dolor, va a mejorar la fricción y puede tener un enlentecimiento del desgaste. Ojo, no, ninguna de estas medicaciones va a lograr regenerar el cartílago, eso es mentira, pero sí pueden enlentecer esta progresión del desgaste articular. Plasma rico en plaquetas también es muy aplicado por nosotros ahora. Se trata de centrifugar eh, sangre que puede ser proveniente de sangre intravenosa o sangre de la médula ósea o de células grasas que nosotros extraemos y centrifugamos solo las plaquetas y este concentrado de plaquetas es el que mediante una activación con gluconato de calcio podemos infiltrar en las rodillas y tener digamos que un beneficio a mediano plazo, ¿no? Hablamos de 1 o 2 años, 1 a 3 años generalmente, que nos va a dar una mejoría sintomática. Bueno, ahora paso a esta segunda parte, que es ya la parte en la que quiero compartir un poco con ustedes mi experiencia dentro de la especialidad, dentro del tratamiento de estas artrosis, con algunos casos quirúrgicos que yo puedo compartir con ustedes. Bueno, primero quiero mostrarles cómo se ve en forma artroscópica una rodilla, es una rodilla sana. Aquí tenemos el cóndilo femoral y el platillo tibial. Vemos, esto es por dentro de la rodilla, este es el menisco. Quiero que se vea aquí cómo el menisco se queda entre los dos huesos y es una estructura muy importante para nosotros, que está unida a la cápsula articular y un cartílago, como lo vemos, y después voy a compartir algunas imágenes para que se den cuenta, como es un cartílago de buenas condiciones, un cartílago muy sano, y una rodilla está sana. Ahora, esta es una lesión meniscal que puede ser el inicio de una artrosis, ¿no? Cuando hay un trauma en la rodilla, se lesiona el menisco y así se ve el menisco por dentro. Un menisco roto que va a dañar el cartílago por esta misma forma que tiene, por estas puntas que tiene, esta irregularidad, va a ir raspando y dañando, erosionando el cartílago y si no hacemos un tratamiento quirúrgico de un paciente con una lesión meniscal, en 10 años vamos a tener una rodilla artrósica. Entonces, es importante que también ustedes puedan ver esto y compartir esto que estamos viendo con sus pacientes, ¿no? Esto no mejora con un tratamiento, con una terapia física. Esto no se puede mejorar con una terapia física porque es como tener una piedrita metida ahí en la rodilla, ¿no?
Aquí estamos limpiando con un instrumental que se llama un shaver, que es como una afeitadora. Estamos quitando todo ese tejido sinovial, es el tejido glandular que tenemos dentro de las rodillas que, no, que se inflama mucho en las artrosis y que provoca que haya un derrame articular, ¿no? Pues hemos visto muchos pacientes con artrosis que vienen con rodilla hinchada y es precisamente porque tienen un tejido sinovial muy abundante, que también ese es el tratamiento, ¿no? Y como vemos aquí, les comparto, este es un menisco que está desprendido, un accidente traumático, un menisco que está desprendido de la cápsula articular. eh, y aquí lo que hay que hacer es, no podemos retirar este menisco, si no estaríamos condenando a un paciente a una artrosis severa. Entonces tenemos que suturar este menisco y ahí vemos cómo se hace una sutura meniscal, que es lo que cada vez intentamos hacer más con los pacientes, ¿no? Suturar el menisco para conservar este menisco que tiene una función muy importante, ¿no? La función de amortiguación, de estabilidad de la rodilla nos va a la larga disminuir el riesgo de artrosis severa. Yo les comento que hasta hace 15 años no se hacían ese tipo de técnicas quirúrgicas, se retiraba el menisco completamente y se condenaba a un paciente a una artrosis en 10 años después, ¿no? Entonces, así es como queda, eh, cómo se realiza una sutura meniscal con este instrumental, que son suturas meniscales individualizadas, que se fijan a la cápsula articular y se cierra el menisco como ven. Aquí estamos cortando ya uno de los últimos puntos y vemos que vamos a tener un menisco estable, que es lo que se quiere. Ahí, ¿no? Ahí estamos cortando la sutura y ahí nos queda un menisco que ya está estable y ya no se está desprendiendo como en la anterior vez. Y este es el mismo paciente que le hicimos toda esta sutura meniscal. Vino ya a las 4 semanas, comienza a apoyar parcialmente, ¿no? Y tenemos un movimiento todavía muy restringido, pero ya este paciente con una muy buena terapia física, ya evaluándolo en consultorio, después de 3 meses, ya tiene una función de la rodilla súper buena y el paciente ya está, lo vemos 3 meses después caminando muy bien. Entonces es un paciente que hacía maratones, me mandó unos mensajes después que ya estaba haciendo maratones un año después con un menisco, felizmente, que tuvo buenos resultados. Otra cirugía muy importante en cuanto a la preservación y que nosotros tenemos para evitar una artrosis es esta. Nosotros podemos ver aquí esta, esta articulación, este miembro inferior izquierdo que está desviado, ¿no? Como nosotros decimos, este paciente sería un paciente que tiene las piernas, en paréntesis, las piernas en alicate, ¿no? Que es un genuvaro. Entonces, el eje mecánico, que es esta línea verde, está pasando por dentro. Debería pasar por el centro de la rodilla y nosotros evitamos que este paciente vaya a una artrosis haciendo una osteotomía en cuña, ¿no? Y ahí se realinea la articulación poniendo una cuña, abriendo una osteotomía aquí y tenemos unos buenos resultados. Aquí un poco del procedimiento, cómo se hace, como les dije, se hace una osteotomía, un corte a nivel de la tibia medial y se apertura y aquí se va a poner una cuña, un tejido tricortical y esto se sostiene con una placa, ¿no? Con una placa y tornillos, de tal forma que vamos a realinear la articulación. Estas son imágenes de la cirugía de este paciente que yo vengo controlando. Bueno, esta la cirugía la hice hace 2 años ya, pero miren, se dan cuenta cómo ahí está el espacio, cómo se fija con una placa y con tornillos, y ahí está el paciente ya en su recuperación completa, con una flexión y extensión completa, una muy buena estabilidad, y también la alineación de su miembro inferior izquierdo nuevamente restablecida. Otro tratamiento artroscópico, es importante entender cómo son las lesiones condrales. Cuando yo encuentro una lesión en el cartílago, como vimos en la anterior, vemos un cartílago bueno, que sería esta parte, pero este cartílago ya está dañado. Aparentemente tiene un daño pequeño, pero el cartílago que lo rodea es un cartílago de muy mala calidad, está casi desprendido, entonces no nos está sirviendo. Es un paciente que vino con mucho dolor y entonces decidimos hacerle un tratamiento
ya que tenía una lesión en el cartílago muy limitada, hacemos una liberación y una abrasión de esta lesión, delimitando muy bien los bordes hasta los bordes que sí están de buena calidad del cartílago y quiero que se fijen cómo hacemos estas microfracturas, que son perforaciones a nivel de la lesión condral para que se promueva un sangrado medular. Como están viendo ahí, comienza a sangrar el hueso de una forma limitada, muy circundante, y este sangrado tiene factores de crecimiento que luego nosotros lo vamos a aprovechar. Entonces, limpiamos muy bien con este shaver la zona por donde vamos a hacer la implantación y ahí implantamos un nuevo cartílago con una malla de ácido hialurónico de manera artroscópica en esa lesión, sellando de esta forma este defecto óseo y este paciente en 3 a 4 meses va a tener con un control de resonancia magnética un nuevo cartílago. Si bien es cierto, no de la misma calidad, pero que nos va a proporcionar tiempo, ¿no? Tiempo de que el paciente esté mejor. Igual, ahí está su control. Este es un paciente recientemente operado, me parece que tiene un mes y medio. Este video lo hice hace una semana recién, entonces ya está mostrando que está mejorando. Listo, entonces cuando nosotros, pese a hacer este tipo de tratamientos, ya la artrosis está avanzada, entonces lo único que no queda son las prótesis de la rodilla, ¿no? Que es un tratamiento definitivo, ¿no? Lo ideal sería tener estas condiciones, un paciente mayor de 70 años que tenga una artrosis severa, unos síntomas refractarios y un dolores articulares también muy importantes. Para hacer una prótesis de rodilla, nosotros igual marcamos el corte que vamos a hacer, porque vamos a cambiar, esas son las líneas de corte, toda esta superficie, de tanto en la tibia como en el fémur, y vamos a colocar estos componentes, que es el componente del fémur y de la tibia, sellados con cemento, ¿no? Para lograr una buena alineación del paciente. Entonces, hacemos siempre nuestra planificación preoperatoria, viendo cuánto de corte nos va a dar para tener una alineación perfecta y colocamos una prótesis que nos vaya a quedar en una buena posición y que va a cumplir su función. Estas son imágenes, por ejemplo, de una paciente que tiene una artrosis severa y esta paciente igual se hacen las planificaciones preoperatorias, ya que tiene un varo severo, para ver cuánto se va a cortar y cómo tenemos que realinear nuevamente para que los espacios estén simétricos, tanto en el espacio interno como en el espacio externo, ¿no? Y esto lo logramos con una buena planificación de una prótesis y algunas imágenes de los cortes. Las prótesis se utiliza un cemento óseo que va a ser el que va a impregnarse entre el hueso y el componente o los componentes. Aquí vemos un componente de prueba para ver el tamaño del implante que vamos a cambiar y este es la prueba que hacemos tanto en extensión de la rodilla como en flexión y este es el componente ya definitivo que vamos o que hemos logrado, ¿no? Con un polietileno que va entre los dos componentes que son el componente femoral y tibial, que está constituido por una aleación de plomo, cobalto y titanio. Este componente, este polietileno es un plástico de alta resistencia, pero que va entre los dos componentes que aquí no se ve, ¿no? También, bueno, nosotros hace un año ya en Perú estamos haciendo eh, estas prótesis unicompartimentales, que son prótesis solamente en un lado de la rodilla, ¿no? En pacientes en los que realmente solo tenemos el daño de un lado de la rodilla, ¿no? Paciente que tiene que ser también ciertas condiciones para que podamos colocar esta prótesis. Y bueno, aquí en Perú se han colocado, me parece que algo de 13, 14 prótesis unicompartimentales. Tengo la suerte de haber ya iniciado esto también. Tengo tres prótesis unicompartimentales que ya la estamos teniendo y estamos haciendo los seguimientos con muy buenos resultados hasta el momento, ¿no? Aquí se ofrece solamente un lado de la prótesis y como ven aquí en la radiografía, solamente la colocación es en el lado que está afectado, porque el otro lado de la rodilla está bien. Esto nos ayuda muchísimo porque es un paciente que todavía eh, tenemos un stock óseo suficiente como para que de acá a unos 20 o 30 años, 20 años tal vez, podamos quitarle esto y poner una prótesis total. Pero ya ganamos tiempo y lo más importante, no dañamos toda una articulación que en este caso está buena.
Y para terminar ya, quiero compartirles también que nosotros tenemos las prótesis de hombro. Las prótesis que antes eran como esta que estamos viendo aquí, una prótesis convencional. Los nuevos estudios han visto que tenemos muchos mejores resultados con cambiando la biomecánica del hombro, que es con las prótesis reversas, que es como aquí vemos en esta imagen, en la cabeza del húmero la vamos a cambiar por de posición. Ya no va a estar aquí, sino va a estar, vamos a hacer una cabeza, pero a nivel del escápula, a nivel de este hueso que está aquí, y vamos a hacer un corte y vamos a invertir, ¿no? Invertir la posición anatómica que tenía esto. ¿De qué nos sirve? Hemos visto que se mejoran muchísimo los resultados en cuanto a la movilidad del hombro, ¿no? Nosotros teníamos un rango de movimiento muy limitado cuando se hacían estas prótesis convencionales, pero con este tipo de prótesis, cambiando la biomecánica, tenemos unos resultados realmente increíbles. Les comparto este caso también de una prótesis reversa de hombro. Es una fractura, una luxofractura compleja en la que la cabeza femoral está volada, así que no había otra cosa que sino poner una prótesis y teniendo con mucho cuidado y con mucha buena técnica, colocamos la prótesis reversa que les dije, ¿no? La cabeza humeral va a cambiar hacia la escápula, cambiamos toda la biomecánica del hombro y vamos a conseguir buenos resultados. Esta es una paciente que a los 2 meses de prótesis esta es precisamente la radiografía de esta paciente, vemos que está logrando una movilidad más o menos aceptable, ¿no? Ahí todavía la elevación no la tiene completa, necesita ayuda y ven hasta ahí, nada más levanta hasta 90 grados el brazo, pero luego de un año, esta paciente le puse una prótesis el 2023 y miren lo que me manda su hijo justo ahora, el 5 de noviembre de este año. Es una paciente que ha tenido muy buenos resultados, una paciente que incluso ha vuelto a nadar, que miren cómo está la elevación del brazo derecho, es una elevación perfecta, completa, y ha ganado incluso medallas, ¿no? Como me dice su hijo, son las cosas más bonitas que uno puede ver, los resultados de las cirugías, los resultados de la evolución o de una buena evolución de los pacientes. Bueno, entonces, estos son los lugares donde trabajo yo. Quiero indicarles que nada de esto se lograría si no tendríamos un buen equipo, si no tendríamos un equipo que realmente apunte hacia lo mismo, hacia la actualización permanente de nuevas técnicas, una preparación y un estudio para el beneficio del paciente, ¿no? No quería dejar pasar este momento también para desearles una muy feliz Navidad y que todos los sueños se pueden hacer realidad en estas fechas. Y muchas gracias por su invitación.